Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast En tu Orilla. Estoy muy feliz porque el día de hoy tengo del otro lado de la llamada a un gran amigo, un gran colega, el señor Paco Barba del grupo Indie Rocks. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias, Arte. Gracias por tenerme en este espacio. Y súper contento de compartir ahora estos momentos y agradezco muchísimo el espacio. No, hombre, yo acá feliz de tenerte. Creo que mucho pueden aprender jóvenes ejecutivos, gente que nomás está apenas entrando a esta movida, incluso gente que ya lleva sus buenos añitos haciendo esto, de pues, toda la experiencia que has adquirido en estos años y de las mejores prácticas que siguen ahí en el foro, con hipnosis, con los festivales que tienen últimamente, el Pitchfork, ¿no? Como siento que tienes muchas cosas entre manos de las que todos podemos aprender, así que al contrario, hermano, feliz de tenerte en este espacio. A ver, pocas veces me gusta empezar por el principio, pero creo que no hay como un proper profile de Paco Barba ahí afuera en internet. Entonces, sí me encantaría que me contaras la historia un poquito de, pues, cómo fueron tus primeros pasos en la industria, ¿no? O sea, como ¿dónde nace este interés? ¿Es cuando eras chavo? ¿En qué momento ya te metes a los golpes de estar tras bambalinas o la gestión? ¿Tenías una banda? Cuéntame un poquito de esa historia. Sí, justo. Creo que mucha gente que está en esto tiene una historia de alguna manera similar, ¿no? Y yo no soy la excepción, ¿no? Empecé, sí, desde, pues, como temprana edad, o sea, desde la secundaria a patinar, ¿no? Como muchos de nosotros, en esa generación sobre todo. Y tuve una banda, de hardcore, éramos Straight Edge, fuimos la primera banda Straight Edge en los noventas, principios de los noventas. Así es como comienzo la inquietud sobre todo hacia la parte de registro, documentación, colección, ¿no? Investigación. Ahí es como, y comienzo como, ya sabes, ¿no? La clásica de leyendo los booklets y enterándome quién es quién. Investigación muy empírica, pero muy práctica. Entonces, así comienzo, así surge el interés en relación a la investigación musical, ¿no? O sea, Ok, no en la música, porque creo que la música, de alguna manera todos crecemos con música y tenemos intereses musicales diferentes, algunos más desarrollados que otros, algunos con una sensibilidad con más amplitud que otros, pero todos tenemos esa inquietud por la música, ¿no? Creo que cuando empiezas a pensar en la música de forma diferente, en este caso a mí me tocó y tuve la oportunidad de pensar la música más hacia la idea de saber sobre los artistas, sobre cuál es el proceso para llevar a cabo ese cassette que compraba antes, ¿no? Por ejemplo, es como compraba cassettes, ¿no? entiendo. O sea, eras alguien curioso respecto a qué pasaba detrás de... Totalmente, y creo que eso es lo que Ok, despertó la inquietud en relación a qué había detrás de todo ese trabajo, ¿no? Y bueno, así es como comienza digamos que ese journey de empezar a entender la música de forma diferente, ¿no? Y creo que hasta ahorita sigo aprendiendo, ¿no? Dentro de todo este proceso. De ahí, lógicamente, bueno, después de un largo tiempo, yo me mudo a la ciudad de Chicago a estudiar a la universidad. Y después, y todo ese tiempo estuve en transiciones, lógicamente, de todo tipo de música, ¿no? Pasé del hardcore a empezar a escuchar mucha música electrónica, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, lógicamente el hardcore era como, pues, no hay nada más que hardcore, ¿no? O sea, cuando eres chavo y tienes una convicción muy clavada, pues es lo único que haces, ¿no? claro, sí te Entonces, clavas. me di la oportunidad de escuchar otras cosas y creo que ahí empecé a tener una diferente sensibilidad también yo creo que como que el ámbito en el que me estaba desarrollando me dio la oportunidad también de empezar y tener curiosidades hacia otras direcciones, ¿no? Termino la universidad, estudié ¿Qué diseño, estudiaste? Ok. artes, me especialicé en diseño gráfico y yo tenía una idea de cómo quería ejercer dentro de la música, ¿verdad? Desde mi punto de vista eran portadas de discos, era dirección de arte, que sí logré hacer portadas, que sí logré poder trabajar dentro del ámbito artístico y darle como que esa salida, esa inquietud dentro de la industria, porque y así es creo que es la primera parte, ¿no? O sea, creo que igual, no soy la excepción de muchos de nosotros que empecé a hacer un servicio social. Cuando me gradué, hago mi servicio social y lo hice en un sello discográfico en Chicago, ¿no? Se llama Thrill Jockey, el cual, pues lógicamente, yo llegué
pues yo llegué a hacer los layouts de los one sheets y los layouts de las portadas y no mucho trabajito como de legwork y como de internship. Ponte Qué a hacer joya. todo, ¿no? Hacer Ajá, todo, o claro. sea, a guardar los discos en sus, ¿no? En sus portadas y de todo, ¿no? Mover cajas, todo. Sí, como buen servicio social. La verdad es de que me gustó mucho, sentí que me identifiqué muchísimo, además era un reto, porque si bien ya mudarte a otro país, ir a la universidad a otro país ya era un reto, creo que ya entenderme dentro de un ámbito laboral, un ámbito social, en otro país también fue un reto, ¿no? Entonces, para mí estar ahí ya era un reto y quería continuar. Entonces terminó el servicio social y pedí que si me podía quedar de voluntario. Entonces me dijeron, o sea, ¿quieres trabajar sin que te paguemos? Pues ok, está Ajá, bien, no, no, no te ¿no? voy a decir que no. No te voy a decir que no, ¿verdad? Entonces me dio la oportunidad, me quedé otros 3 meses y así transcurrieron casi un año en el que estuve haciendo el internship y el voluntariado y pues no solté el valor en ningún momento en el sentido de que quería realmente estar ahí y como al año me ofrecieron un trabajo en ventas, Ok, en y ventas ventas de una directas disquera, de una ¿cierto? disquera, Ok, era ventas directas a tiendas. Entonces era levantar el ah, ok, teléfono y ya, pichar un disco, ¿sabes? Entonces, entiendo. todo lo complejo, o sea, para mí era lo más complejo del mundo, porque pues también como que los skills de comunicación y, ¿no? Sobre todo en ese momento, el lenguaje, ¿no? El idioma, pues no era, digamos, que mi fuerte. Aún así lo Aunque tomé. pocas cosas te foguean, como ir de puerta en puerta, todo el mundo diciéndote que no respecto a algo, ¿no? O sea, particularmente siento yo que en esta labor de ventas, el que te avienten a, pues, órale, aquí está la lista de prospectos y hay que levantar el teléfono y contactar a cada una de estas personas, sí o sea, te separa del resto de los vendedores que nunca tuvieron cien por una ciento dinámica así, porque es brutal, o sea, da 100%, mucho miedo. 100%, da muchísimo miedo y 100% porque ahí te das cuenta de cuando, o sea, te das cuenta de que realmente si tú estás vendiendo algo de lo que tú no crees, nunca lo vas a poder vender, ¿no? Eso está bien, Entonces, cabrón. ahí es cuando realmente aprendí que había cosas, o sea, vamos, el catálogo de Fruit Jockey es muy extenso y puede ser muy experimental. Y así como tiene a alguien como David Byrne haciendo un soundtrack, tiene a Chicago Underground, que es free jazz. Entonces, lógicamente, pues creo que la sensibilidad, el amor, el cariño hacia lo que haces viene del propio entendimiento hacia ti y cómo tú ves las cosas, o sea, tu perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tener perspectiva en relación a la percepción de cómo haces las cosas, ahí es donde a lo mejor hace clic, ¿no? Entonces, pues de ventas comencé, seguí trabajando. No me fue mal, que empecé a crear muchas relaciones, sobre todo yo sí era iba a todas las tiendas y me ponía a comprar discos y hablar con, ya sabes, ¿no? Con el comprador de discos de la tienda, ¿no? Y eso me empezó también a dar mucha oportunidad en relación hacia cómo yo me veía dentro de la industria. De ahí, lógicamente, por los skills que tenía, tuve la oportunidad de crear como toda esta parte de, ahí viene lo interesante, ¿no? O sea, esta parte en ese momento se llamaba multimedia, ¿no? Como toda apenas empezaba la distribución digital de los discos. Y yo fui partícipe de ese departamento. Hicimos un departamento de multimedia que hizo toda esa transición de discos, de Ok. discos físicos a discos digitales, ¿no? Como Como de toda la subir los distribución. catálogos en línea y, o sea, como ese tipo de cosas. O, Ese tipo de cosas, sí, porque todavía ok. no existía, lógica, todavía no existía Spotify, todavía no existía, era iTunes, era el líder y se descargaba el disco completo, ¿no? De ahí tuve la oportunidad de ir a Brasil a trabajar el gobierno de Brasil. Nosotros también llevaba relaciones, digamos que relaciones en América Latina. Entonces, promocionando el sello, promocionando los discos, promocionando el catálogo del sello. Hay una banda que se llama Tortoise, que es una banda de post-rock de Chicago. Es muy, digamos que tiene un gran fanbase en Sao Paulo, Órale, ok. curiosamente, gran fanbase. Entonces de Sao Paulo la querían llevar a Tortoise sí, a Brasil, a través de un subsidio del gobierno de Sao Paulo.
y me pidieron ayuda para poder llevarlo. Entonces yo los contacté con su agente, que en ese momento era Tom Windish. Los contacté y Tom me dijo, está bien, pero que lleven este proceso, ¿no? Que es un proceso de compra de talento, ¿no? Entonces, es un proceso que en ese momento no existía porque digamos que es un proceso gubernamental y por transparencia no se podía llevar a cabo como normalmente se lleva a cabo. Entonces, les pude explicar a ambos cómo poder llevarlo a cabo y sí, se logró. Me pidieron que por favor los acompañara y pues siendo lógicamente diciembre en Chicago, diciembre en Sao Paulo, que es verano, dije, sí, claro, los Claro. acompaño. Claro. De ahí empezamos a hacer varios conciertos del sello hasta que me pidieron hacer conciertos que no tenían que ver nada con el sello. Ahí es donde empecé, digamos que mi carrera de comprador de talento, ¿no? Entonces empecé a comprar talento para el gobierno de Brasil. Y ya, fue como después de eso, después de un par de años, decidí abrir mi propia compañía y mudarme a Brasil, Órale. en donde viví 4 años, trabajando en una parte en investigación musical, ¿no? Y otra parte, compra de talento para el gobierno de Brasil. Y bueno, así hasta que tuve oportunidad de empezar a programar cosas en diferentes festivales aquí en México, hacer como cuestiones colaborativas que me llevaron entonces a mudarme a México, ¿no? Ese es más o menos un panorama muy general de cómo De cómo se fueron empiezo, dando las de cómo cosas, se fueron ¿no? las cosas, exacto. Y tú, pero a ver, tú eres mexicano, ¿no, Yo Paco? soy mexicano. O sea, tú naces acá o creces acá y después te vas allá, acabas en Brasil y a partir de, ¿qué eran? ¿Eran festivales que a través de ti buqueaban un par de cosas? O, Aquí en México, ajá, o como en, esas primeras, los primeros intercambios fueron porque existía, no sé si recuerden por ahí, existía un festival que se llamaba Aural, que es un festival que se llevaba a cabo dentro del Festival del Centro Histórico, bueno, subsidiado por el Festival del Centro Histórico, una parte que en realidad tuvo sus inicios con Radar, que era otro festival, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Que ya cuando Rogelio Sosa es el director de Aural, ya estaba trabajando en Brasil haciendo mucha compra de talento. Lógicamente siempre fue, o sea, siempre yo quise regresar a mi país, ¿no? O sea, antes de irme a Brasil, dice, yo quería regresar a México. ya. Entonces, dentro de muchas cosas que yo estaba programando, yo decía, es que esto quedaría increíble en México, ¿no? Entiendo. Creo que el reto era en dónde y cómo, ¿no? Entonces, a través, lógicamente, del sello, pues conocía a diferentes agentes culturales en México, a ciertos programadores, y así es como di con Rogelio Sosa, que terminamos siendo grandes amigos, somos grandes amigos y grandes colaboradores. En su momento fuimos coprogramadores del festival y le sugerí que trajera a Sonra Orchestra a México, que estaba en un peak muy importante y creo que quedaba perfecto dentro de esta cuestión como cultural, pero también dentro del aspecto muy vanguardista o experimental, ¿no? Entonces, sí, se logró. Yo los había llevado a Brasil, había visto lo bien que le fue, entonces así hicieron, bueno, en ese momento hicimos Sonra Orchestra. Bueno, Rogelio realmente fue quien lo programó, yo se lo sugerí y así es como me invita a empezar a sugerirle cosas, ¿no? Entonces empezamos a hacer yo le empiezo a sugerir artistas en particular que creo que a nivel programación podrían ser muy relevantes para México, ¿no? Para, digamos que la memoria cultural en general de lo que es programación artística, ¿no? Entonces, así como nos damos la oportunidad, digo, ok, perfecto. Entonces empiezo a venir con artistas a México, pero porque también hubo un momento en el que estuve haciendo tour management para artistas africanos en Estados Unidos, justo a través pues, de Tony Allen, el señor Tony Allen, que en su momento le organizamos una gira en Brasil y nos fue muy bien y me pidió que le ayudara a organizar unas fechas que tenía en Estados Unidos y de ahí él me empezó a recomendar, así como me dijo, habla con Paco, él te puede ayudar a organizar. Yo no era tour manager. Dije, pero ya me costaba mucho trabajo el regresar a Brasil, el hacer toda una gira, a lo mejor 6 semanas, sí, de 6 semanas, y tener que regresar una semana a Brasil y regresarme a Norteamérica, ¿no? Entonces ya era muy complejo. Entonces, en vez de irme hasta Brasil, venía a México y me quedaba con mi familia y estaba una semana acá y, ¿no? Hasta que dije,
Creo que la respuesta está en México. Claro, y ya la sociedad con el foro Indie Rocks, ¿en qué momento llega? Ellos todavía eran más medio, ya existía el foro. Y el foro ya existía, ya Ok, existía el foro va a cumplir 16 años el foro. Ya existía, ya estaba siendo programado, ya tenía nombres bastante reconocidos. Aún no tenía una línea de programación, no tenía un programador. Sí tenía, pero eran como más cuestiones colaborativas. Yo empiezo a trabajar justo con Indie Rocks a través de un socio que tenemos, Pipo, que compartíamos una oficina nosotros y empezaba yo a venir más a México, no, conocí al resto del equipo y empezamos a programar. Nuestro primer concierto fue en el verano del 2015, fue Belan Sebastián. qué bonito Eh, suena un verano del 2015 con un Verano del concierto de 2015. San Sebastián. Exacto, así es como comenzamos, esa fue nuestra primera participación, nuestra primera colaboración y después enseguida hicimos Ben Frost, igual, ¿no? Yo había llevado a Ben Frost a Brasil y su agente me dijo, oye, estoy buscando fechas para América Latina en general, ¿no? Ben Frost acababa de venir de hacer un MUTEC muy exitoso el año, meses antes, y lógicamente no podían programar nada porque, pues no, o sea, el valor en boletos, en cómo podían traducir eso en boletos era muy complejo. Además, Ben Frost venía a hacer una cosa de Rolex, como algo privado de Rolex, que había hecho algo con Brian Eno y estaban haciendo como algo de Rolex, un evento privado. Y él quería hacer una fecha, entonces dije, yo conozco el lugar indicado para hacerlo. Para mí era el lugar indicado, era la sociedad indicada, el momento indicado. Hicimos un concierto de Ben Frost, creo que el boleto costó 150, 200 pesos, una cosa así. Y bueno, fue un Wow. exitazazo, ¿no? Así es como dijimos, bueno, entonces podemos hacer cosas fuera y podemos hacer cosas dentro del foro. Y de ahí surgió la idea de hacer Semana Indie Rocks. Su primera edición fue en el 2016, ¿no? Que era una cuestión celebrativa de la revista, justamente, ¿no? Eran los 10 años de la revista. Y con ese motivo se decidió hacer una programación que tuviera que ver toda una semana, como este tipo de close-up shows en un lugar chiquito, con talento un poco más grande, ¿no? Entonces, la primera edición fue Oasis, Chick Chick Chick, Suns y Chivo Mato. Entonces, y fue la despedida de Chivo Mato, por cierto. Fue el último concierto que dieron. Entonces, ahí como que se congregó algo, un sentimiento y además una ideología de cómo poder presentar conciertos. Así fue como empezamos, así es como decidimos y así es como decidimos consolidar lo que ahora ya es una sociedad y lo que ya ahora ya es pues más una visión que todos nosotros estamos compartiendo junto con el público. Justo quería preguntarte cuál es esa visión que tienen en este momento, porque desde fuera yo viendo la evolución de Indie Rocks, justo pues yo los conozco más cuando el main shed era como este medio, ¿no? Y justo como dices, siempre tenían ahí el foro, pero realmente lo que llegaba a muchísimas personas eran pues que eran uno de los jugadores más fuertes de la blogosfera, ¿no? En este momento donde había un montón de blogs, pero he tenido el privilegio de ver una transformación pues muy viva todo el tiempo, ¿no? O sea, justo como que se cae la blogosfera, pero sigue siendo un medio relevante, pero ahí está el foro Indie Rocks, ¿no? Como una decisión muy inteligente no tener todos los huevos en la misma canasta, pero incluso en la pandemia se ve como esta capacidad resiliente que tienen como organización en la que usaban el foro pues ya también como un restaurante, hasta ahí por ahí vi que estaban vendiendo como unos jugos, pero y luego los primeros conciertos después de pandemia ahí sucedían y al mismo tiempo pues como esta expansión a el Festival Hipnosis, que era un nicho que dentro de todo parecía desatendido en materia de que no había un festival con esa programación musical. Y vaya, ¿no? O sea, lo que hoy veo yo es un grupo de personas mucho más organizadas y con una dirección mucho más clara, pero me encantaría que nos compartieras cuál es esa visión, o sea, qué es lo que están tratando de construir ahí todos los días ya pensando en el largo plazo. Sí, mira, yo creo que, o sea, a lo mejor las formas se han transformado, ¿no? Transformado desde un punto de vista propositivo, o sea, creo que han cambiado, ¿no? Pero creo que la visión y el objetivo principal de fomentar la diversidad artística y promover el talento emergente no ha cambiado, ¿no? Entonces, creo que esa es la visión principal de todo lo que hagamos, creo que siempre va a tener ese espíritu, por no decirle ideología, creo que es un pedazo de ambas. Creo que eso es lo que se ve continuamente como un crecimiento o como una transformación, porque no ha cambiado. O sea, en realidad,
esa visión de poder seguir trabajando con artistas de diversos géneros, de diversas ideologías, de diversos sonidos y sobre todo continuar fomentando la cultura emergente en general. Creo que eso es lo que no ha cambiado. Entonces, por eso se ve allá afuera, a lo mejor se puede ver como que hemos transformado, hemos crecido, pero, sea, o que ha cambiado, pero la verdad es de que lo único que ha hecho es transformarse o sea, transformar digamos que las formas, pero no de la ideología o la visión, ¿no? Claro, no, y de eso se trata, setear una visión para una compañía, porque pues justo los tiempos cambian muchísimo, pero al final son estos valores lo que no solo hacen que gente quiera trabajar en una organización así, que la quieran ayudar a construir, sino que también es con lo que acaban terminando los usuarios finales o los clientes, como conectando con esos valores precisamente y como celebrándolos. Y es ahí cuando se forma esta famosa comunidad o este buzzword que 100%, ahorita es. 100%, 100%, porque además de forma interna, o sea, si lo vemos así, vemos el compromiso que tenemos el compromiso más importante siempre va a ser hacia el público, ¿no? Claro. Lógicamente también los artistas, pero los artistas y nosotros tenemos el mismo objetivo, ¿no? Es el público. Pero bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que realmente tenemos muy por dentro, o sea, muy por dentro ya como compañía, ya como colectivo, o sea, como todos nosotros, como un grupo, es realmente el fomento de líderes de opinión, ¿no? Entonces, eso es súper importante en cómo trabajamos internamente, ¿no? O sea, como que el espacio creativo, la diversidad cultural y de género es súper importante, es la base. Creo que el objetivo es la creación de líderes de opinión, ¿no? O sea, porque creo que todos tenemos una opinión, ¿no? Muchas veces me han preguntado que cómo programo y que cómo lo hago y que no sé qué, y siempre voy a responder de la misma manera, ¿no? O sea, no es un proyecto de Paco Barba, es un proyecto de todos nosotros, ¿no? En donde la opinión es sumamente importante. Y la opinión de alguien que tiene 20 años y que escucha shoegaze es tan importante como alguien de 50 que escucha mambo. Es importantísimo, ¿no? Son perspectivas. Entonces, si dentro de tu percepción como individuo, lo más importante es poder entendernos y crear una percepción, ¿no? Entonces, Entiendo. ahí eso es como que lo más importante. Entonces, eso también se puede traducir al momento en el que hacemos cosas allá afuera y esperamos que así sea, ¿no? Y esa es la parte más importante. Claro, no, y además, es que son muchas cosas, ¿no? Como estos valores que juntan todo, este compromiso con, al final del día, brindar una gran experiencia a quien compra un boleto o a quien se abre a una nueva perspectiva, ¿no? Porque al final del día también, pues, estamos chambeando en cosas que son alternativas, que siempre son un poco más difíciles de vender. Vaya, ¿no? Hay como muchas trabas ahí, pero es al final también esa misma disidencia o este factor alternativo lo que nos une como comunidad de gente que le gustan cosas más raras, ¿no? Y algo que sí veo en el equipo del Foro Indie Rocks, en general del grupo Indie Rocks o en Indie Rocks, no sé cómo llamarlo para meter toda la misma sombrilla, es que todas las personas que conozco de ahí son genuinos music lovers, ¿sabes? Desde el que está en producción hasta en los visuales o en el medio o tú haciendo la programación. Y eso al final del día construye cosas muy importantes. Paco, quería preguntarte, ¿en qué momento se dan cuenta que tiene que existir una oferta como la de Hipnosis en el circuito de festivales en México? ¿Cómo surge esa idea? Bien, pues yo creo que, o sea, la idea de hipnosis surgió por la necesidad natural de mantener el diálogo tanto con artistas como con el público en general, ¿no? O sea, lo digo en relación a la exploración sonora dentro de diferentes géneros o disciplinas, pero sobre todo darle continuidad a un diálogo, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? O sea, porque sí, o sea, sí, hipnosis es una propuesta única en cuanto a plataforma y ideología se refiere, pero no somos únicos en el pensamiento colectivo de la cultura, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es eso, es continuar un diálogo que se pueda hacer partícipe de la memoria cultural, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo así? Porque no fuimos los primeros en empezar a explorar con estos sonidos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los festivales más importantes que le sucedió a la Ciudad de México o en México en general fue a lo mejor Radar, ¿no? Que estamos hablando de 20 años. Yo creo que el 2002 o 2003 fue su primera edición y fueron los primeros que trajeron a Bordums, ¿no?
fueron los primeros que empezaron a hacer Stoner, ¿no? O sea, fueron los primeros que hicieron junto con Mutec, empezaron a hacer cuestiones de música electrónica experimental, ¿no? Entonces, creo que nos debemos hacia lo que se le llama el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como festival es, lógicamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que es la visión, es seguir fomentando la diversidad artística y seguir fomentando la cultura emergente, ¿no? Sobre todo en el lado artístico. Entonces, de ahí nace la necesidad, ¿no? O sea, si hay un vacío, es porque hay un vacío para todos nosotros, ¿no? Entonces, y no es un vacío que alguien lo haya repositado o lo haya dejado, sino que simplemente es un vacío que existe. En su momento estuvo Aural, en su momento estuvo Normal, en su momento, ¿no? Estuvo diferentes tipos de expresiones le han dado salida a todo esto, que es lo mismo. O sea, yo creo que la ideología sigue siendo la misma, ¿no? La parte que tiene que ver con la exploración sonora, con, si así le queremos llamar, el vanguardismo, de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, ruptura a lo tradicional o a lo convencional, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es una respuesta hacia lo que todos nosotros como agentes culturales o como público tenemos esa necesidad, ¿no? Y te digo, creo que es un diálogo, no es una parte expositiva en la que hipnosis te muestra y te va a enseñar, sino más bien es como una cuestión de diálogo. Y aquí es donde realmente el público es 100% partícipe. Y ese diálogo solamente se construye a través de lo que creemos que es relevante para todos nosotros, no para la industria. Claro, sí, te entiendo. Y a ver, y para tratar de bajarlo como a cosas puntuales que suceden en la realidad, como de cómo sucede este diálogo. A ver, de entrada es muy real esto que mencionas, ¿no? De que existía una falta de esta continuidad, tal vez de esta comunidad o público alrededor de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque justo Normal, dentro de ser súper ecléctico, pues siempre tenía muy cargada una parte de su propuesta musical en este tipo de géneros que también promueve hipnosis, y existía un genuino hueco de que alguien tenía que hacer algo que no solo fuera una one-time thing, sino como esta tradición que permiten los festivales, ¿no? Y que reúnen a un grupo de personas. ¿Y dónde sucede el diálogo? En que ustedes están muy pendientes en qué está diciendo la gente, en a qué conciertos están yendo, porque además de dentro del festival también tienen como esta cartelera durante todo el año en el Foro Indie Rocks, que luego también repasa este tipo de propuestas, estando atentos a los medios. O sea, este diálogo sucede un poco así y es a partir de eso que ustedes hacen la propuesta y como que se Sí, vuelve a hacer. justo, sí, justo. Ujú. O sea, digo, desde un punto de vista mecánico, práctico, sí sería así. O sea, es Ok, como, ¿no? O sea, sería como hablas con medios, ¿no? O sea, hablas con medios y pides una opinión, ¿no? Ves lo que publican. Si te hablamos, nosotros tenemos mucho la costumbre de pedir y preguntar cosas diversas, no solamente de programación, sino de experiencia, sino de otras cosas que son relevantes a nivel cultural. Creo que ese es desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, sí lo tomamos mucho en cuenta y sobre eso continuamos construyendo. El punto principal que construye todo esto es la autocrítica. Entonces, creo que ahí ese es parte del diálogo, ¿no? O sea, digo, sí, tenemos que tomar esto. Tenemos un proyecto que tiene que ver justamente con un diálogo abierto. Vamos a presentar más adelante, que va a ir, creo que aunado, yo creo que Semana Indie Rocks va a regresar y se va a ver enfocado muchísimo hacia esa parte, hacia el talento emergente, hacia la industria, hacia el público en general, y estas mesas abiertas que vamos a empezar a realizar para que realmente esa práctica no sea de una forma alejada, ¿no? O ajena, sino que tenga nombre y forma. Entonces, y esto, o sea, es toda esta ideología de realmente tener y poder establecer un diálogo con el público, te lleva a diferentes prácticas. Y las prácticas que ahora queremos adoptar tienen que ver con mesas abiertas. Y está súper interesante porque además todo mundo puede ser partícipe, tanto alguien como alguien profesionista, como el público en general o alguien que quiere conocer. Y eso es una retroalimentación a nivel comunidad, a nivel cultural, que creo que es algo que se nos ha olvidado por mucho tiempo y es súper importante. es bien importante esa parte. Justo hace unas semanas estaba con
un amigo que tiene una disquera de house que se llama Boyanza. Él es muy activo en el circuito de DJs y de clubs de la Ciudad de México y estábamos cenando con también uno de los programadores ahí de Bar Oriente y hablábamos de este fenómeno extraño que sucede como en la cultura club de que pues, hay veces que te jalas un talento internacional cabrón con un montón de trayectoria que pues tú crees que ese puro talento va a vender todos los boletos del club esa noche y luego algo sucede que pues que no, que queda como floja la noche y por otro lado colectivos que están tocando con DJs locales pero que han hecho una labor de comunidad alrededor de su marca y de su disquera, cada fiesta está a reventar porque justo tiene este factor que toma en cuenta todo de una manera pues mucho más bilateral, ¿no? Como más de yo te presento cosas, más como esta co-construcción pues de la escena que todos quieren. Paco, a ver, y aquí para tirarle unos nuggets de oro a la gente que va arrancando o a la gente que está considerando cada vez tomar más riesgos en materia de promotoría o de compra de talentos, ¿cuáles dirías tú que son 3 errores que son muy comunes en un promotor que apenas va empezando y se va a dar de sus primeros topes? ¿Qué dirías que es un patrón que has visto allá afuera? Bueno, mira, yo creo que, o sea, creo que está la parte, hay una parte que tiene que ver con lo técnico, lo práctico, que uno de los 3 errores más comunes de los promotores que empezamos o que hemos empezado, tienen que ver, y eso es desde un punto de vista práctico, no técnico, tiene que ver con pues, subestimar los costos y la logística involucrados en la organización del show o de los shows. Eso es súper importante porque es lo primerito en lo que nos equivocamos, ¿no? Como no tenemos experiencia, no sabemos cuánto cuesta qué o cuánto debería de costar qué para poder tener un mejor análisis, ¿no? Otro creo que punto número 2 podría ser no establecer las relaciones sólidas con artistas, con sellos, que es algo que en México padecemos demasiado. Las relaciones que tenemos con los sellos son muy lejanas, ¿no? Entonces, creo que, pero eso es algo que alguien que empieza a hacer shows no se va a poder dar cuenta. Creo que uno de los apoyos más importantes tiene que ver con los sellos. Esas relaciones importantes, sólidas con artistas, con medios, ¿no? Con sellos y con proveedores es súper importante, ¿no? Y es algo que nunca nos damos cuenta porque conforme vas creciendo, tú piensas que hay 50,000 proveedores allá afuera o 50,000 artistas allá afuera o 50,000 sellos allá afuera y la verdad es de que no, ¿no? Sí, no. Generalmente Entonces, son 3 pendejos y un portugués. entonces, siempre, o sea, las relaciones en relación a cómo nos manejamos es súper importante, ¿no? Y yo creo que lo último es como que no tener en cuenta el marketing, ¿no? Y la promoción adecuada para llegar a lo que le llamamos audiencia meta, ¿no? O sea, en otro lugar le llaman público objetivo, audiencia meta o a tu comunidad, que es realmente lo que tú vas a empezar a construir, ¿no? O sea, ese es yo creo que es, en términos técnicos prácticos, esos son de los errores que son más comunes, ¿no? Pero es normal tener esos errores porque no tenemos referencias. Yo creo que los errores más importantes están en la parte ideológica, no tanto en la parte práctica, porque la practicidad solo te la va a dar el tiempo. Pero si el no establecer alianzas con personas que compartan una visión ideológica contigo, eso te va a llevar a no construir una comunidad. Y ahí viene la otra parte, ¿no? O sea, sí, porque si de repente tú dices, bueno, a ver, esa es falta de experiencia también, es como si no tener estas relaciones y no pensar en cómo construir una comunidad, un pensamiento colectivo, ahí creo que nos equivocamos, ¿no? La otra parte es la autocrítica bien implementada, ¿no? Y la falta de aceptación de la crítica en general, ¿no? Porque sí, y ese es el error, uno de los errores más importantes, ¿no? Especialmente cuando se refiere hacia el público en general. Sí, porque cuando te echan piedras, cuando te echan flores es como wow, pero cuando te echan Échame piedras, todas. ¿no? O sea, tienes que tomarlo de una forma muy sabia, ¿no? Y pensar que es una construcción continua. Claro, no, Y y que además siempre vas a tener este principio básico de cualquier negocio, que es que necesitas estar cerca de tu cliente. Y eso involucra hacerle preguntas que luego, pues la respuesta no te va a encantar siempre, porque... pueden ser incómodas, claro, por Exacto. supuesto. Y el último, y creo que el último y posiblemente el más importante es de que es subestimar al público, ¿no? O sea, a veces decimos, es que el público no va a entender este tipo de música, o no va a entender este setup, o no va a entender estos precios, o no va a entender, ¿no? O sea, creo que ahí es
Es un error muy importante que cometemos todos nosotros y seguimos cometiéndolo. El nivel de opinión del público en general es súper importante. Además, la Ciudad de México, bueno, el mundo en general tiene una gran opinión, ¿no? Y la Ciudad de México no es exenta, o sea, la Ciudad de México tiene una opinión muy clara de qué es lo que, qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y por lo regular es, ¿no? Por lo regular es muy certera. Entonces, creo que ahí eso es súper importante, ¿no? A nivel ideológico, los errores que podemos cometer son los que realmente te van a cobrar la factura más adelante. Porque si tú no tienes, si no puedes crear esta idealización de cómo quieres crear las cosas y sobre todo el poder compartir la visión con alguien más, sea ¿no? tus socios o la gente que está colaborando, porque a la larga ellos son quienes van a ser, ¿no? Parte del proyecto. Entonces creo que va por ahí. Mencionas cosas bien importantes, tanto en materia táctica como en materia más ideológica o de visión, ¿no? Y justo aquí, poniéndonos un poco más tácticos, yo sí invito mucho a la audiencia a no subestimar todo lo que son estos términos de marketing como segmentar un mercado, porque es bien poderoso, particularmente para la gente que hace cosas con un edge alternativo, donde justo como menciono es más difícil vender, es más difícil llegar como vaya, no, los mecanismos no suelen ser los del status quo siempre, pero cuando tú logras identificar a un grupo de personas que van en ciertas escuelas, que janguean en ciertos lugares, que tienen ciertos valores compartidos, ciertos sueños también, y todo eso tú empiezas a comunicarlo y a compartirlo de una manera en la que tomas todo eso en cuenta, realmente así puedes encontrar cualquier audiencia y así puedes llegar a cualquier persona y empezar a generar un movimiento desde cero. Por supuesto. Además, porque tienes que ser parte, tienes tú que compartir. Entonces, es como decir, quieres intentar entender a alguien más cuando no te estás entendiendo a ti mismo, ¿no? O por qué tienes que estar ahí. Entonces, creo que esa parte, si tú dices identificar a cierta audiencia, también requiere el trabajo de a nivel colectivo identificarnos a nosotros y ver el motivo del por cuál deberíamos hacer a lo mejor ese festival o ese show, ¿no? El por qué, eso es bien importante. Justo le hice una pregunta similar a Diego Jiménez, pero enfocada a festivales. Y justo dijo, lo primero es, pues, responder por qué la sociedad necesita un festival como este en este momento, ¿no? O sea, como si existe una necesidad de eso, si hay algo ahí sucediendo, o es algo pequeño que vas a crecer, ninguno está bien o mal, pero debes de tenerlo claro. Exactamente. Oye, Paco, y ustedes que han estado tan pegados al talento emergente y justo es algo que siguen promoviendo con las bandas que abren los shows de los artistas que jalan, quién jala la banda, ¿no? Los primeros slots de festivales y demás. Tenía que hacerte esta pregunta porque siempre es bien difícil ponerle un número, pero ¿tú cuál consideras que es una retribución justa para un acto local que va a abrir un concierto? ¿No? Y justo pongo el va a abrir un concierto porque ahí sí ya podemos Sí, darle un poquito más de forma, ya. pero ¿qué rango dirías que es el correcto? Mira, creo que tendremos que empezar a discernir entre qué es retribución y cómo se debe de retribuir. Es decir, yo creo que la retribución se puede dar de diferentes maneras y tiene que ser equitativo al talento en general. Y ahí viene la otra de por qué discernir en esto. Porque en términos ideológicos, o sea, creo que, y es un término que se utiliza en todo el mundo, ¿eh? No es particular de México, sino el talento local, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí empezamos, ¿no? Debemos que empezar por ahí. O sea, el talento local en pensamiento siempre va a ser el abridor. Entonces, tenemos que empezar a dejar de pensar de esa manera. Creo que el talento en general tendría que ser retribuido en relación crecimiento al tamaño. En la industria llaman a cuántos boletos vende, ¿no? O sea, todo eso creo que tiene que ver más con el talento que nosotros como industria, o sea, lo que creo que estamos haciendo mal es nosotros como industria estandarizar qué es lo que debería de ganar un artista. Y esa es la gran polémica o la gran problemática con la que nos enfrentamos los compradores de talento. Porque no es una industria, así como la aerolínea, es una industria que no está regulada. Ese es un tema para otro momento, pero es un tema en el que yo siempre toco en conferencias o en paneles, ¿no? Todas las industrias, de alguna manera, tienen una regulación implementada. La industria de la música y la industria de la aerolínea, en particular esas dos y cómo se manejan, no tienen regulaciones, ¿no? Entonces,
los estándares de la propia industria son los que están, y le digo industria a todos nosotros, lo que nos toca o lo que nos deba. Estamos justamente intentando crear esas prácticas y creo que de entrada, o sea, en términos ideológicos, deberíamos de pensar cómo estamos retribuyendo a un artista y por qué. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si, y lo voy a bajar un ejemplo para ver si de ahí podemos crear una línea de pensamiento, porque es muy extenso y es muy importante. Si en términos de retribución, tenemos un ejemplo, una banda que ha tocado 3 veces y que no ha tocado arriba, no ha tocado enfrente de más de 100 personas. Pero el valor de la banda no tiene que ver con cuántos boletos vende o qué tan conocida es, sino en su potencial artístico, sino en su valor artístico, porque es un gran acto, ¿sí? Entonces, si yo lo pudiera y lo quisiera ver como una retribución, a lo mejor ese artista no va a ganar lo que va a ganar una persona que vende 300 boletos, ¿no? Y ahí, si quieres, podemos bajar como estandarizaciones de qué es qué, pero creo que a términos ideológicos es muchísimo más importante que entendamos que a lo mejor alguien que tiene muchísimo valor artístico, pero ha tocado enfrente de 100 personas, a lo mejor se merece tocar enfrente, abriéndole, siendo support de una banda que va a tocar enfrente de 3,000, ¿sí? Y esa retribución, fuera de que sea monetaria, ¿no? O que tenga un valor económico, capital, a lo mejor tiene un valor de equidad en relación al valor de la banda y lo que significa su carrera. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos también, o sea, como grupo en general, es poder crear esas plataformas, ¿no? Entonces, y el proyecto va mucho más allá de que seamos un festival o que seamos un venue, ¿no? O una promotora. Estamos trabajando hacia vernos, y eso es un proyecto futuro que, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con cómo vamos a poder interactuar con los artistas emergentes, es vernos como sello, ¿no? Que es un proyecto a futuro, pero es súper importante. Si yo como sello tengo un artista que lo acaba de firmar y que va a tocar enfrente de 3,000 personas, vale mucho más, que es el show adecuado, porque bueno, puede tocar enfrente de 100,000, pero si no es la Claro. audiencia adecuada, no importa. ¿Qué es la audiencia adecuada? Que los artistas comparten muchas cosas a nivel artístico, ideológico, inclusive de experimentación en términos de producción, lo que sea que estén compartiendo y que nosotros lo podamos ver, esa retribución tiene mucho más valor, independientemente de cuánto sea en capital, en dinero, a lo que significa para el artista, ¿no? Entonces, por ahí creo que la retribución es un tema importantísimo de cómo tocar y se debe de tocar de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que el crecimiento de los artistas tiene que ser equitativo a lo que los artistas van ganando. Y digo en general, ¿no? O sea, estoy hablando de alguien que toca enfrente de 100,000 personas o enfrente de 600. Entonces, yo creo que ahí eso tiene que ver una correlación entre el crecimiento del artista y la retribución que tiene que ver, independientemente de si es abridor o no. Ahí viene la parte de por qué, y está padrísimo que utilices el ejemplo de abridor, porque sí tiene una correlación importante en relación a cómo la retribución de alguien que abre enfrente de un público que es ávido, ¿no? Que es meta hacia ti, es muchísimo más valioso a que te paguen 100,000 pesos. Bueno, 100,000 pesos es Claro, mucha sí. lana, No, no, ¿no? no, Pero y no es cuantificable de esa manera, ¿no? es que yo creo que esta perspectiva es bien valiosa porque, porque justo ahí está este debate, ¿no? De que no, pero es que al abridor nunca se le paga tan bien o demás, pero poniendo esta perspectiva sobre la mesa, justo el hecho de reunir un grupo de miles de personas que son tu público potencial tiene un valor súper alto y bien difícil justo incluso de monetizarlo o más bien de ponerle un número respecto a, bueno, ok, tú que tal vez no estás teniendo una retribución económica estelar, por así decirlo, en esta noche, pues de otra manera sí estás teniendo una oportunidad justo como de expandir este mercado con la gente indicada y eso tiene un valor que pues bueno, muchas veces precisamente un patrocinador paga pues una muy buena lana por eso si lo empiezas a ver como desde otra perspectiva, ¿no? Sí, esto totalmente. Sí creo que desde el punto de vista de pensamiento, o sea, y práctico, sí se le debe de pagar más a los abridores.
pero al mismo tiempo tenemos que empezar a quedarnos, a dejar de la idea de que son abridores. O sea, si son abridores y a lo mejor vuelven es la segunda vez que tocan, ¿no? O sea, la retribución tiene que ser proporcional a su carrera, ¿no? Nosotros lo hemos intentado ver de diferentes maneras, ¿no? Porque en un PNL, en un budget, tú puedes cuantificar, como dice, ¿no? O sea, en un Excel todo se ve bien, ¿sabes? O sea, lo puedes hacer ver muy bien. Y intentamos cuantificarlo que en donde el porcentaje de lo que cuesta el fee del artista principal sea un porcentaje proporcional a lo que el abridor está recibiendo, ¿sí? Es como lo queremos ver, ¿sí me explicó? Pero al final del día, la industria lo ve como cuántos boletos vende ese artista, ¿sí? Sí, sí, sí. Y el otro lado de la industria lo ve, debemos de pagarle más por una cuestión ideológica. Yo creo que son las tres, ¿no? Y creo que tiene que ser una mezcla, ¿no? No puede ser una o puede ser otra. Creo que es una mezcla de varias cosas que sí, en términos ideológicos y de pensamiento tenemos que algo cambiar. Y tiene que ir cambiando, yo creo que o sea, estas discusiones, estos diálogos son súper importantes porque nos ayudan nosotros también a entender cómo mejorar este circuito, ¿no? Para nosotros y para los artistas en general, porque al final del día, si nosotros queremos tener ese estándar de que ayudamos o que somos partícipes del movimiento emergente de la ciudad, ¿cómo lo podemos hacer si no estamos retribuyendo económicamente o retribuyendo de buena manera a los artistas emergentes, ¿no? Entonces, puede ser un doble discurso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es lo que siempre digo, tenemos que estar siempre mejorando, ¿no? Siempre haciendo mejoras y siempre entendiendo más las nuevas tendencias y las nuevas adaptaciones de la propia industria. Porque esta industria está claro que no la conformamos nosotros, es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Y por lo general, que es algo que también a nivel ideológico tenemos que estar cambiando, pues esta industria está hecha por las transnacionales, ¿no? Entonces, poder cambiar la ideología también es cambiar las prácticas. Me encanta y además creo que es muy importante reconocer esto, ¿no? Que es una pregunta muy viva, que todavía la respuesta pues, es una que más, pues se va por el depende, ¿no? Depende la banda, depende de su carrera, su trayectoria, el show en cuestión, dependen muchas cosas, pero al final siempre tener este norte, después de tratar de hacerlo mejor y al final buscar como este win-win. Paco, me encantaría preguntarte cómo se dio la iniciativa del Pitchfork Festival en Ciudad de México. Porque además sucede en un momento donde deja de funcionar el medio editorial, pero claramente, pues, al parecer sigue en expansión toda esta iniciativa del festival. Entonces, ¿cómo es que la traen a México? ¿Cómo es que lo ven como una oportunidad que vale la pena? Sí, bueno, todo comienza, o sea, y creo que es una plática que hemos tenido con Pitchfork desde hace un par de años, inclusive desde antes de la pandemia, y el por qué, o sea, volvemos al por qué, ¿no? O sea, creo que el por qué es súper importante porque es decir, ¿cuántos festivales más necesita la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, el por qué es súper importante. Y nosotros desde el punto de vista a nivel programación, a nivel crecimiento, creo que es una oferta en la que para empezar, nos damos una oportunidad de tener un rango de programación diferente, o sea, porque también tenemos, el nombre lleva la penitencia, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces, pues, ¿no? Pues toda la parte que tiene que ver con cómo programamos el foro, que tiene ya va teniendo una identidad de programación, Hipnosis, que ya tiene claramente un core y una identidad de programación y sigue creciendo, pues ahora tener una plataforma que al final del día también, desde su concepción, o sea, ¿no? Cómo lo pensamos, pues tiene mucho que ver con cómo también podemos conectar y cómo artistas emergentes pueden también ser partícipes, ¿no? O sea, este diálogo que hemos tenido con Pitchfork, por ejemplo, o sea, que empiecen a voltear, no debo decirlo así, no es que empiecen a voltear, es que ya lo han hecho, ya han volteado, han reseñado a muchos artistas latinoamericanos, pero no se han dado la tarea en crear un diálogo hacia la comunidad en América Latina. Ahí es donde estamos creando un puente, estamos una convergencia en relación a cómo podemos dialogar, ¿no? Cómo Pitchfork puede ahora entender cómo debería de trabajar en relación a América Latina.
cómo unificamos un medio que a lo mejor, si bien por hoy la parte editorial se está transformando, ¿no? Todo lo demás, y lo dijiste muy bien, porque el proyecto de música en vivo, inclusive los Pitchfork Presenta, va a crecer, está ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo concebimos? Naturalmente fue así, ¿no? Fue, ¿por qué no? Ahora, por ejemplo, muy naturalmente, Mabe Ferrati tiene, todos sus discos están siendo, ¿no? Están siendo reseñados, que es un intercambio muy natural, ¿no? Entonces, los artistas que nosotros programamos de América Latina, y eso es algo que nosotros, o México de América Latina, que en este caso, en la primera edición, fue algo muy importante y un tema de conversación con Pitchfork, la importancia de enfocarnos en los artistas de América Latina, y cada vez vamos a tener más y de mayor y envergadura. O sea, ya queremos empezar a ver como el artista latinoamericano como parte de un headline show, como un headliner. No, nosotros siempre hemos, o sea, ahora hemos transformado, porque nunca nosotros, la forma que programamos, no programamos del headliner hacia abajo. Es casi un sándwich, ¿no? Ok, Entonces, es como si fuera un playlist. O sea, si tú ves la programación de Hipnosis, es un playlist, más que un headliner con su undercard, ¿verdad? ok, claro, sí, Como que te va llevando. Entonces, tenemos que darle por eso nos toma mucho tiempo en programar Hipnosis, porque sí es muy, muy delicado o muy cuidadoso la forma en la cómo lo hacemos, ¿no? Está cambiando naturalmente, ¿no? Porque la apertura que queremos tener tiene que ser diferente, ¿no? Y con Pitchfork no es la excepción. Creo que la apertura que tenemos ahora a diferentes géneros es algo que a lo mejor no teníamos desde un estandarte que pueda ser celebrativo en formato festival, ¿no? El compromiso, digamos, del festival en relación a la comunidad, creo que va mucho más allá. O sea, a nivel artístico, creo que el compromiso tiene que ver con seguir siendo una plataforma que sigue promoviendo talento emergente, sobre todo talento de América Latina, y que se va a postrar como el próximo undercard o el headliner, ¿no? Y que a su vez, independientemente de qué es lo que suceda con la parte editorial de Pitchfork, la idea o la concepción del proyecto principal fue esa, siempre, ¿no? Que voltearan cada vez más a ver a lo que está sucediendo acá, que es súper importante, ¿no? Pero que simplemente no se había dado esa convergencia o ese diálogo, ¿no? Entonces, desde la otra parte está la parte de la amplitud en términos de géneros y en términos de programación artística que podamos ahora tener y podamos ofrecer, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que cambia todo desde un principio. me encanta. No, y además, justo creo que es una gran plataforma para hacer una gran mezcolanza de muy buena música, ¿sabes? Siempre como, creo que lo que representa Pitchfork a nivel marca, tú como alguien que ama la música, pues sin duda volteas a verlo, ¿sabes? Y además, con esta unión que tienen con ustedes, creo que justo se puede construir un legado, un gran festival más que pueda ofrecer la Ciudad de México, ¿sabes? Es chistoso que menciones eso de si la ciudad realmente necesita otro festival, porque pareciera por un lado que hay muchos, pero al mismo tiempo yo a veces pienso como, bueno, esto va a estar saturado realmente hasta que haya uno cada fin de semana y hay que ver cuántos hay cada fin de semana de qué géneros y de qué cosas, Sí, porque pues los nichos son infinitos, ¿no? O sea, la modularización de o compartimentalización como de los géneros, ¿no? O sea, como puede haber un festival por cada uno. Ahora, de qué tamaños, qué tan ruda está la competencia o no, pues eso ya lo contará la historia, pero de que caben un par más, este sin duda. Paco, estamos llegando a la última pregunta de este episodio. Muchas gracias de antemano por caerle acá y contarnos un poco de tu experiencia, de las mejores prácticas, de lo que hacen ahí en el foro Indie Rocks. Y esta es una pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados que le caen a este espacio. Me interesa qué es lo que tienes tú que decir. Si todo te sale estúpidamente bien en los siguientes 7, 10 años, ¿no? O sea, poniendo la cosa en el largo plazo y pues donde sin duda todavía se tienen que trabajar muchas cosas. ¿Cómo luce este escenario? ¿Qué hay en él si todo te sale estúpidamente bien? ¿No? O sea, si neta se cumplen tus sueños, tus ideas y los planes de trabajo que tienes, ¿qué sucede en ese sí. escenario? Pues la verdad es de que, o sea, si algo nos ha dado la experiencia es saber que nada va a salir estúpidamente bien,
Entonces, creo que tomarlo como tal y ver la transformación es lo más importante. Pero sí la línea está marcada, o sea, sí sabemos qué queremos y hasta dónde queremos llegar. En los caminos a veces toman más tiempo, ¿no? O se bifurcan, o inclusive se transforman, pero el camino está marcado. Y yo creo que la mira, la visión hacia América Latina es lo más importante que tenemos. Creo que de ambos lados, ¿no? Tanto como promotor como plataforma de promoción, creo que en los 5 a 10 años es en lo que nos vamos a estar enfocando, ¿no? Llámale amplitud o crecimiento en términos de número de festivales o número de venues en relación a promoción, pero también creo que en relación al compromiso que tenemos no solo con el público, pero con las bandas emergentes, ¿no? Entonces creo que por eso la importancia ahora de revivir a Semana Indie Rocks como parte de una iniciativa que tiene que ver con la promoción de artistas emergentes, ¿no? Esa cavidad que es sumamente importante y necesaria en todas partes y en todas las expresiones artísticas. Entonces, ¿y cómo llevarla hacia América Latina, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como hacia la parte que tiene que ver con festivales, con la promotoría de shows en vivo en general, llámale festivales, llámale headline shows o inclusive venues, que tenemos claramente una idea de cómo seguir creciendo a nivel venues, ¿no? Todavía no hemos hecho digamos que el anuncio oficial, pero ya está allá afuera que vamos a abrir por Indie Rocks Querétaro, ¿no? Entonces, esa es parte como de una parte como digamos que la amplitud o la expansividad que vamos a tener a nivel, digamos, infraestructura o negocio. Pero creo que a nivel ideológico, donde nos estamos observando, donde nos estamos viendo es en América Latina, ¿no? Creo que ese intercambio súper importante, creemos que el futuro está ahí, ¿no? Entonces, y tiene que ver con diálogos, tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Y no es necesariamente va a ser desde el punto de vista música en vivo. Una vez más, creo que como plataforma de promoción, como sellos en plural, ¿no? Todo eso creo que tiene mucho que ver con cómo y hacia dónde queremos llevar las cosas. Qué interesante, qué emocionante. Feliz de que esto crezca y de que haya más de lo mismo. Paco, nuevamente muchas gracias por venir a este espacio. Gracias también a toda la gente que se quedó hasta este punto de la conversación, ya sea si nos están escuchando en cualquier plataforma de streaming o si nos están viendo en YouTube. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Queremos pedirles con el corazón en mano, el equipo de En Tu Orilla y yo, que si nos pueden echar la mano compartiendo este espacio, este canal, con cualquier joven ejecutivo de la música, algún artista emergente que apenas esté entrando a esto o incluso gente que ya tenga experiencia. Al final del día estamos buscando a todas las personas que están en esta misión de llevar música al mundo. Así que por favor, échenos la mano compartiendo esto con alguien que crean que es indicado, que deba de conocer este espacio. Vamos a seguir publicando entrevistas como esta todos los jueves de manera religiosa, así que por favor, ayúdenos compartiendo, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos particularmente en Instagram. Ahí nos encuentran como En Tu Orilla o a mí como Arte Pedraza. Paco, ¿algo que le quieras dejar a la gente antes de irnos? Pues sobre todo muchas gracias por estar sintonizados y les deseo muchísima música y muchísima felicidad. Muchas gracias, amigo, por el espacio, te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Indeed.